¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Vladimir Lenin, que es una de las figuras políticas más importantes de toda la historia del siglo XX, no solo por todo lo que fue su participación en el desarrollo de la Revolución Rusa, sino también por todas sus aportaciones en el terreno de la teoría política y todo lo que dejó escrito, ¿no?, que le convierte en uno de los autores más importantes también dentro del pensamiento marxista, ¿no? Lenin nace en el año 1870, morirá en el 1924, viviendo por lo tanto pues prácticamente toda su vida en lo que fueron las últimas décadas, los últimos años del Imperio ruso, en un momento donde cada vez existía una mayor oposición del pueblo ruso ante los zares y ante el régimen zarista que había articulado alrededor suya, y por otra parte pues este régimen se defendía con una mayor represión y con una mayor arbitrariedad a la hora de asesinar y de ejecutar opositores al régimen, como fue el caso del hermano del propio Lenin, que murió ejecutado a órdenes del zar y de toda su administración, y eso hizo también, o animó a Lenin también, a iniciar una actividad revolucionaria que culminaría con todo lo que fue el proceso de la Revolución Rusa, ¿no? Una Rusia que en aquella época pues presentaba una serie de características en términos económicos que la diferenciaban del resto de países y de potencias europeas, fundamentalmente el hecho de que la revolución industrial y todo el desarrollo industrial que había habido en otras potencias o en otros lugares de Europa no se había dado prácticamente en Rusia. Eso implicaba que la economía estuviera muy ruralizada, con una gran masa de campesinos y con un escaso proletariado urbano, ¿no?, que tan importante estaba siendo en muchas ciudades europeas a finales del siglo XIX, ¿no? Por otra parte, además, era un país que hacía muy pocos años había abandonado la servidumbre y la esclavitud, ¿no? Por lo tanto, esto nos ayuda también a ver cuál era el nivel de atraso que existía con respecto a otras potencias en términos de desarrollo político, cultural, económico y social. Y en ese sentido, pues, a Lenin le tocará pues participar de todos esos procesos revolucionarios que se estaban dando en aquella época, donde los propios zares y toda su administración intentaron una serie de pequeñas reformas para intentar reciclar su régimen y poder perpetuarse en el tiempo, pero digamos que la estructura política que estaba alrededor de los zares estaba ya tan viciada que prácticamente era imposible su propia reforma, ¿no? En todos estos acontecimientos se funda el Partido Socialdemócrata Ruso en el año 1898, donde Lenin tendrá una activa participación. Por otra parte, en el año 1902 Lenin escribe su tratado ¿Qué hacer?, que es, digamos, el escrito más importante que nos queda de aquella época de Lenin, donde plantea cuál tiene que ser el protagonismo o el papel de los partidos revolucionarios en un proceso de revolución. Y en esta década también pues sucederá uno de los fenómenos o uno de los acontecimientos políticos más importantes, que es la Revolución Rusa del año 1905, que finalmente terminará fracasando, pero que será muy importante para lo que será después el desarrollo de lo que conocemos oficialmente como la Revolución Rusa en el año 1917, ¿no? Por lo tanto, pues en aquella Rusia de finales del siglo XIX y principios del XX estaban existiendo una serie de debates teóricos, de debates ideológicos dentro del seno de todos los opositores que había en contra del régimen zarista. Por una parte, un debate muy interesante que todavía está presente hoy sobre la identidad rusa y sobre la manera que tiene Rusia de relacionarse con Europa. En aquella época existía el debate entre occidentalistas y eslavófilos. Por una parte, aquellos que planteaban que para el desarrollo cultural, político y económico de Rusia era conveniente un acercamiento con Europa y que fueran llegando progresivamente influencias de los países occidentales, y por otra parte los eslavófilos, ¿no?, defensores de una identidad rusa anclada en el nacionalismo, en sus tradiciones y en sus propias costumbres, que entendía que era perjudicial que llegaran aires de Europa, ¿no? Lenin también estaría enfrascado dentro de este debate. También Lenin tuvo un debate ideológico con lo que en aquella época se llamaba la corriente populista. De hecho, el término populista, que tanto se utiliza hoy en los debates políticos, tiene sus orígenes en el movimiento populista ruso de finales del siglo XIX, que era un movimiento que planteaba fundamentalmente la importancia de la clase social de los campesinos a la hora de llevar la revolución. Lenin se opondrá a este movimiento planteando que tiene que ser el proletariado urbano el que lleve la batuta o el protagonismo de los movimientos revolucionarios. Y Lenin y Trotsky se dieron cuenta fundamentalmente a lo largo a partir de la Revolución
de 1905 que finalmente terminaría fracasando, se dieron cuenta de que las condiciones que Marx había previsto para la revolución no tenían por qué darse necesariamente en el caso, por ejemplo, del propio Imperio ruso. Es decir, Marx había planteado unas pocas décadas antes que tenían que darse una serie de condiciones previas para que se llevara a cabo la revolución, fundamentalmente el hecho de que debía existir un desarrollo del capitalismo industrial lo suficientemente avanzado como para que existiera una gran masa de proletarios dentro de las ciudades que pudieran llevar a cabo la revolución. Esto en Rusia no era necesariamente así, por lo que hemos comentado antes, pero Lenin y Trotsky entendieron que, dado el desgaste que estaba sufriendo el régimen zarista, en Rusia se podían dar un par de características que permitieran llevar a cabo la revolución, ¿no? Y esas características eran, por una parte, lo que entendían que debía ser la complicidad y la solidaridad entre movimientos revolucionarios europeos, que permitieran, digamos, crear una suerte de clase obrera internacional que llevara o que permitiera la revolución en diferentes países, y por otra parte, ¿no?, una alianza entre campesinos y obreros rusos que permitiera construir todo lo que es las clases populares o la clase trabajadora rusa que derrocara, en este caso, a los zares, ¿no? Y es a partir de aquí cuando Lenin comenzará a desarrollar toda su teoría sobre el partido, entendiendo que para que se diera la revolución en Rusia tenía que existir un partido político vertical, centralizado y de alguna manera liderado por una serie de líderes políticos o de revolucionarios profesionales que fueran capaces de guiar con éxito a las masas en todo el proceso revolucionario, oponiéndose por lo tanto a todas las corrientes espontaneístas, ¿no?, que ya vimos en un vídeo anterior con Rosa Luxemburgo y que planteaban que debían ser las masas por sí mismas las que llevaran a cabo el proceso revolucionario. Lenin planteará que no, que planteará que tiene que existir obligatoriamente una vanguardia intelectual que liderara el partido y que fuera capaz de entender por dónde debían llevarse los derroteros de la revolución. Además, aquí Lenin sorprenderá planteando que deben ser líderes importados de las clases burguesas, porque la experiencia histórica demostraba que los líderes revolucionarios habían siempre pertenecido a la clase social de la burguesía, porque el proletariado, en la defensa de sus intereses, tendía siempre a la sindicalización, a formar sindicatos y a, de alguna manera, defender sus intereses por medio de esta vía, pero que habían abandonado o que no tenían la capacidad de construir un partido político centralizado y que fuera capaz de llevar adelante la revolución, ¿no? Y en ese sentido, pues, el partido también cumplía otra función importantísima a la hora de penetrar dentro de la administración y de penetrar dentro de la sociedad para construir todo un pensamiento revolucionario que impregnara toda la sociedad rusa en aquella época, una sociedad que estaba muy atrasada en términos culturales, que estaba muy atrasada también en términos de alfabetización y que se necesitaba también hacer toda esta labor pedagógica para construir un espíritu revolucionario que Lenin evidentemente consideraba fundamental para el éxito de la revolución, ¿no? Por otra parte, también el partido cumplía una labor fundamental como exportador de la revolución a otros lugares del mundo, es decir, por eso también Lenin fue tan activo en toda la construcción de la Tercera Internacional Comunista, donde se reunían o donde digamos, existieran debates entre los revolucionarios comunistas de todos lugares de Europa. Pero todos estos elementos y todas estas digamos, consignas que Lenin dio en torno a la importancia del partido también tenían el riesgo de la centralización del poder o de la acumulación del poder en muy pocas manos, como fue evidente en el caso de Stalin una vez ya muerto Lenin a partir del año 1924, ¿no? Por último, Lenin también manifestará cuál era su opinión acerca de otros fenómenos políticos que se estaban dando en aquella época en Europa, como es el caso de la guerra o como es el caso del colonialismo. Lenin estará de acuerdo con Rosa Luxemburgo en que toda esta política imperial de conflictos bélicos y de colonialismo lo único que hacía era beneficiar los intereses de los grandes capitales y de los grandes empresarios y demás poderosos de los diferentes países de Europa, y que en ningún caso traía ningún beneficio para la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, ¿no? Por otra parte, Lenin también aportará elementos interesantes al debate sobre cuál tiene que ser el fin último del socialismo o el fin último del comunismo. Marx había planteado que en un ideal comunista el Estado tendería a desaparecer porque ya no existirían conflictos de clase, pero Lenin planteaba que el Estado debía servir o debía ser una herramienta para transformar la sociedad por medio de la existencia de consejos de obreros, de soviets,
de también la participación de los campesinos, es decir, que el Estado servía o era un agente fundamental que debía prolongarse en el tiempo para garantizar el desarrollo de la revolución, ¿no? Por lo tanto, en Lenin desaparecerá toda esta concepción de la eliminación progresiva del Estado. Con Stalin esto sería muchísimo más evidente y todavía sería aún más evidente en el stalinismo a la hora de defenderse de la invasión nazi, donde Stalin defendía que, evidentemente, para poder defender con éxito la invasión, en este caso de los nazis, debía existir una estructura centralizada y un Estado que fuera capaz de defender los intereses del pueblo ruso, ¿no? Por lo tanto, bueno, estos son un poco los elementos fundamentales dentro del pensamiento de Vladimir Lenin. No hemos comentado cuál fue el desarrollo o cuál fue su participación dentro de la Revolución Rusa. Eso lo haremos probablemente en un vídeo comentando específicamente cuál fue el desarrollo de esta revolución. Así que nada, si queréis echarle un ojo, pues suscribiros al canal, darle me gusta, mandárselo a vuestra gente y nada. Y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.